En esta sesión vamos a asignar una división a nuestro centro EC01 usando asignaciones ya existentes como referencia. Para ello tenemos que utilizar la transacción SPRO y para ejecutarlo vamos a ir a la ruta, Menú App, Herramientas, Customizing, IMG y aquí podemos ver la transacción SPRO y para ejecutarlo solo tenemos que hacer doble clic y se nos muestra la ventana de Customizing, tratamiento de proyecto, la cual tiene el botón IMG Referencias App, por lo que la ejecutamos. Para realizar una asignación de una división a un centro, tenemos que ir a la ruta, Estructura de la empresa, Asignación, Logística general y finalmente podemos ver la opción Asignar centro, sector, área, valoración, división, con la que asignaremos una división al centro EC01. Y para ejecutarlo, vamos al icono del reloj y hacemos clic sobre él, lo que nos muestra una pantalla con 4 botones. Y para asignar una división a un centro, tendremos que usar el tercer botón, Centro, Ámbito, Valoración, Sector, por lo que lo ejecutamos. Y se nos muestra la pantalla de Modificar unidad organizativa, Determinación de división, en la que podemos ver un listado de las asignaciones de las divisiones con los centros que existen en el sistema. Por ejemplo, el primer registro nos está indicando que la división 0001 está asignada al sector 10 del centro 002. En la primera columna podemos ver el código de los centros, en la segunda el sector de un centro, en la tercera la denominación del sector, en la cuarta el código de la división y finalmente en la última columna la denominación de la división. Ahora vamos a asignar la división 7000 a los sectores C1, C2 y C3 de nuestro centro EC01. Y como vamos a asignar 3 objetos, en vez de ir asignando uno a uno, vamos a seleccionar estas 3 asignaciones ya existentes y para realizar la copia, vamos a ir al icono de Copiar como y ejecutarlo. Y podemos ver cómo se nos muestran los datos de los 3 registros seleccionados. Y ahora lo que tenemos que hacer es introducir nuestros datos. Hay que saber que aunque aquí tenemos los sectores C1, C2 y C3 y la división 7000, no es obligatorio que las usemos. Podríamos asignar una división diferente a la 7000 y para ello solo tendríamos que introducirnos en el campo de entrada y escribir el código de la división que queremos asignar. Y si no lo supiéramos, solo tendríamos que ir al botón de Match Code y ejecutarlo, lo que nos muestra un listado de las divisiones y solo tendríamos que seleccionar con la que queremos trabajar. Si bajamos un poco, podemos ver la división como la 2700 Ingeniería Mecánica, o la 3000 Automoción, o la 4000 Sector Químico. Y si bajamos un poco más, podemos ver la división de Productos Electrónicos. Y esta división es la que vamos a asignar al centro. Pero como es la que usaba los registros seleccionados anteriormente, no tenemos que volverlos a seleccionar, por lo que salimos de la ventana. Esto mismo ocurre con los sectores. Podemos cambiar los sectores que se muestran aquí, pero tampoco los vamos a cambiar. Pero para ver los posibles sectores que podemos usar, nos introducimos en un campo de entrada y pulsamos el botón del Match Code y se nos muestra el listado de sectores, como por ejemplo el sector 01, que es bombas, el 02, que es motociclistas, etc. Y para no cambiar el sector que tiene, cerraremos la ventana, por lo que el único campo que vamos a modificar es el del centro, ya que vamos a asignar la división 7000 a los sectores C1, C2 y C3 a nuestro centro EC01, por lo que vamos al primer campo de entrada e introducimos EC01. Ahora vamos al segundo registro y también introducimos EC01. Y finalmente al último registro y volvemos a introducir
EC01. Y ya tenemos realizada la asignación. Podemos ver que el icono del disquete no está activo, por lo que para continuar podemos usar la tecla Intro y se nos muestra el mensaje de que se han copiado 3 entradas. Para verificar que lo hemos hecho correctamente, vamos al botón Retroceder y lo ejecutamos, y vemos que nuestro centro no aparece en pantalla, por lo que vamos a buscarlo. Vamos al botón de Posicionar y hacemos clic sobre él. Y en el campo Centro, introduciremos nuestro centro EC01 y pulsamos Intro. Y ahora sí podemos ver que los 3 primeros registros nos está indicando que la división 7000 está asignada a los sectores C1, C2 y C3 del centro EC01. Pero no se nos puede olvidar guardar los cambios, por lo que vamos al icono del disquete y lo ejecutamos, y se nos muestra la orden de transporte, por lo que vamos al botón de Continuar y lo volvemos a pulsar. Y finalmente ya se nos muestra el mensaje de que los datos han sido guardados. En esta sesión hemos visto cómo asignar una división a un centro usando una referencia. Resumen. Ruta para asignar una división a un centro. SPRO. Estructura de la empresa. Asignación. Logística general. Asignar centro, sector, área de valoración, división. Cuando asignamos una división, tenemos que indicar a qué sector del centro se va a asignar.